chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all done. Nothing will change. ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Nuevamente bienvenidos a su programa Desde el Alma. Y bueno, alguien que ya ha participado con nosotros y que nuevamente nos acompaña dado el tema que tocaremos el día de hoy, es la psicoterapeuta Jocelyn Lugo. Ella tiene más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta, en especial de niños y adolescentes. Y bueno, además es suicidóloga. Entonces, por el tema que hoy estaremos tocando, nuevamente nos acompaña. Jocelyn, nuevamente bienvenida desde el alma. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Miri. Pues el tema que queremos abordar hoy es algo que creemos importante, dada un poco la contextualización pues de todo este proceso que pasamos en estos 2 años, un tanto confinados, un tanto adaptándonos al mundo, y un poco este regreso que estamos teniendo nuevamente, sobre todo en el área escolar, y esto cómo está impactando específicamente a los adolescentes en su proceso de interacción, dado que de por sí es una etapa que es complicada, en donde de pronto muchos se pueden aislar, y además con esta situación que tuvimos del COVID-19 y el confinamiento, muchos adolescentes se vieron afectados por esta situación y este reajuste de primero enclaustrarte y luego regresar, evidentemente pues ha tenido consecuencias de adaptación social. Entonces, el tema que queremos abordar con la psicoterapeuta Jocelyn es justamente esta parte de la importancia de las herramientas sociales en los adolescentes para poder interactuar con su medio, con sus profesores, y este regreso que están teniendo poco a poco a clases. Jocelyn, ¿nos podrías platicar un poquito ahorita en este contexto post-pandémico? ¿Qué es lo que se suele ver que está pasando con los adolescentes en este regreso nuevamente a ir a un horario específico, otra vez convivir con compañeros que solo veían en línea? ¿Cómo está funcionando esto actualmente? Pues sí hay unos cambios conductuales importantes en este sentido, de estas destrezas, ¿no?, sociales, que son parte esencial de la actividad humana y que, bueno, como bien mencionabas, pues es algo que se ha venido, que se cortó un poco como de tajo en un inicio, no en todos, porque al final sí hubo familias donde, o hay familias donde viven, pues a lo mejor también primos, o se dieron ese chance, la verdad, no del encierro al 100, pero sí en niños y en adolescentes donde hubo este corte hacia a estos comportamientos sociales, les está costando mucho trabajo el volver a interactuar. Yo lo que veo es que a nivel social, o sea, a nivel general, eh, estamos todos como muy intolerantes, ¿no? Lo veo en este regreso a clases, estamos la mayoría, los noto enojados, los cambios no se han dado constantes, es decir, cuando se quiso reactivar lo de la escuela, ¿no? El regreso a clases, paulatino como lo quisieron tomar, eh, se da quien quiso regresar y no, pero también estuvimos como si había un caso de COVID, ya sea en profesores o alumnos, pues vas para atrás otra vez, o sea, no había este regreso como tal y no todos regresaron y ahorita, por decir, a nivel con los adolescentes, la temática fue como, vamos a dividir a los grupos, que generalmente son de 40, los dividieron en 20 y
una semana iban unos, esos 20, y la otra semana los otros 20. Ay, perdón, ahorita el problema también es la adaptación de estos 40, ¿no? Porque hicieron su grupo de 20 y luego el otro grupo de 20. Ok, Y sí hemos tenido estas situaciones de algunas llamadas de los maestros o incluso de los padres que nos han comentado cómo este comportamiento en ellos, pues estas habilidades sociales que son tan relevantes, sobre todo en estas etapas, no se están dando como de manera adecuada. Y bueno, pues te digo, también las características, la resiliencia, las maneras de afrontar las situaciones, pues tiene que ver mucho con las habilidades sociales que bueno, desde la infancia, pero también pues no, la influencia que tienen estas áreas vitales en la escuela, en la familia, que si bien ya lo habíamos hablado como en algún clase o algo que siempre les digo, por decir esto del acoso escolar, que dices, bueno, pues antes el acoso siempre ha existido, pero pues se quedaba como ahí en la escuelita, ahora lo sigue a través de estas redes sociales, pues ahora ha sido también como más contundente, ¿no? Siguen viendo estas situaciones a través de las raíces, perdón, de las redes sociales, ¿no? Y que bueno, estas, te decía, no solo son importantes como en respecto a las habilidades sociales respecto a las relaciones entre los pares, sino que mm, les van a permitir, ¿no? Ir adaptándose y asimilando tú como niño, como adolescente, a los papeles, por así llamarlo, a las normas sociales, ¿no? Estas claro. habilidades se van aprendiendo a lo largo de nuestro ciclo vital y bueno, pues por eso te decía, se les ha dificultado, sí, en estos cambios, sobre todo en esta contingencia. Tenemos muchos niños agresivos, enojados, muchos adolescentes igual, que no están sabiendo resolver las situaciones y que lo único que están es agrediéndose y agrediendo aún más a los otros, ¿no? En su Ujú. contexto actual en el que están, que se están ahorita moviendo, que Ajá. ya está un poco más estable la situación en cuestión de, bueno, ya de rutina, pues, de dinámica, Ujú. que es sobre todo muy importante en los niños, ¿no? Que les genera, Estabilidad. sí, ¿no? Y si no las tienen, pues te genera ansiedad, te generan este tipo de situaciones. Y en los adolescentes, pues la forma en cómo están valorando, cómo se valoran, cómo se perciben ante el otro. Eh, He visto algo importante. Estaba leyendo el otro un artículo que no terminé de leer, Ujú. pero el título me llamó la atención porque decía, ya ves que están ya promoviendo como el uso del cubrebocas, como ya, bueno, decisión propia, ¿no? Ahorita ya en lugares abiertos se supone que ya tú decides si ponértelo o no. En algunos estados ya es, en lugares cerrados también decides o no. Aquí en Ciudad de México creo que todavía no, no lo han Aplica. decretado así, pero el artículo decía precisamente eso, el impacto psicosocial de ya no vernos como con el cubrebocas, y me quedé pensando, dije, bueno, a ver, donde los que ya nos conocemos, ¿no? A lo mejor, bueno, pues regreso, ya te veo sin cubre, hola, ¿cómo estás? Pero los que se conocieron así, ¿no? Como estos Claro. tipos de que entran ahorita que estamos hablando sobre todo más de adolescentes, los de primero de secundaria, o sea, nunca te había visto en la vida, lo que te veo es con cubrebocas, como este impacto psicosocial. Ya no terminé de leerlo, te digo, lo voy a retomar porque sí se me es importante cómo muchos jóvenes están escondiendo aspectos de su personalidad y de su autoestima en el cubrebocas, ¿no? Me Claro. decía una mamá, es que nosotros pues no lo usamos en casa o en el carro y así, pero mi hija no se lo quita, pero ni para dormir, o sea, hasta me dijo como que a ella le cayó súper bien la pandemia, ¿no? Porque no se lo quita. Entonces, son aspectos físicos, ¿no? O de autoestima que ellos están escondiendo, no todos, Claro. algunos, pero sí va a haber como este impacto cuando ya
me imagino que va a llegar un momento que digan, bueno, ya no lo vamos a usar, Claro. ya se lo van a quitar, la mayoría lo va a hacer, pero quien no va a tener otra situación ahí de ansiedad, etcétera, que le va a generar a lo mejor angustia, mostrarse Sin como esta, es. sin esta capa como máscara, Ajá, ¿no? exacto, que así a muchos les ayudó, esa es la realidad. Claro, claro. No, y tienes toda la razón porque en realidad, pues literal solo te dejaba ver los ojos y eso si no usabas lentes, si no usabas máscara, estas de plásticas, porque entonces, bueno, realmente solo veías ahí un reflejo de la persona. Pero es cierto, en esta etapa de la adolescencia, donde precisamente está habiendo muchos cambios fisiológicos, hormonales, donde de pronto sale acné, donde de pronto engordas, enflacas y hay una alta inseguridad, pues evidentemente esto es poder salir a la calle como disfrazado y volverte a exponer, y como bien dices, sobre todo si justo te tomó en una etapa donde no conocías a nadie y esto te permitió como camuflajearte y ahora después de 1 año y medio, 2 años te dicen pues quítatelo, es muy, supongo que debe de ser una sensación de mucha vulnerabilidad para algunos adolescentes eh, por este miedo a las inseguridades que están teniendo en su proceso de crecimiento muy normales de la etapa y decir, ahora me puedo confrontar a un bullying, a una burla, al sentirme incómodo y esto pues o genera ansiedad o retraimiento, o aislamiento, violencia, etcétera, ¿no? Aquí, ¿cómo desde, porque bueno, la labor está en casa, pero también está con los maestros, o sea, es una labor colaborativa entre ambas partes, ¿no? Obviamente no todo está en función de lo que se hace en la escuela, ni todo está en función en casa, pero ¿cómo, digamos que cuáles serían las herramientas más básicas que en este momento sería importante empezar como a reforzar y un poquito quizá como pues breves tips o ejemplos de cómo podríamos quizá como los que sean profesores o los que estén en casa o incluso si nos ve un adolescente que quiere como empezar a trabajar más en esto porque le genera un tema como empezar a la mejor a desarrollarlas o a ejercitarlas a pesar de que sean complejas en este momento, ¿no? Pues mira, no es que haya como una fórmula mágica, hay que trabajar siempre en el autoestima del niño y del adolescente, y como bien dices, pues desde casa se va reforzando. Si yo me acepto como soy y no tengo una situación que me genere estrés, ¿no? En este sentido o de vulnerabilidad o de cómo me percibo ante el otro, pues voy a ir desarrollando buenas habilidades sociales, ¿no? Es decir, lo vemos mucho ahorita incluso en los trabajos, ¿no? Te comentaba yo hace rato, estoy trabajando ahorita en una situación como tipo oficina y puedo ver que aunque ya todos somos adultos, ¿no? Hay esta parte de no querer y de ponernos barreras entre unos y otros y esto genera mucho estrés, ¿no? En estas horas que estás ahí, en los compañeros de trabajo, pues imagínate en los adolescentes, porque uno como adulto dice, tienes como más esta situación de decidir, ay, pues no me importa, yo vengo a trabajar porque aparte necesito el dinero, ¿no? Como Claro. trabajador, porque pues están mis hijos o mi familia. El adolescente no tiene eso en ese sentido, pero tú dices, bueno, pues voy a ignorarlo y a lo mejor como adultos tenemos la madurez de decir, pues no me importan las redes sociales y voy a apagar mi celular, cosa que los chicos no lo van a hacer. Como te decía, todo esto, las redes sociales sí han sido un avance tecnológico que han venido como a revolucionar muchas cosas y que lo vimos también en esta pandemia, ¿no? Que decían, bueno, pues también pasó esto, muchos chicos decían, pues no importa si no veo a mis amigos porque los puedo, pues, ¿no? Los estás siguiendo en Instagram, en Facebook, les mandas WhatsApp y todo, pero y bueno, son y ha aumentado como esta vitalidad en la comunicación de las redes sociales, pero también siento que han provocado estas
¿cómo te diré? Distorsiones, ¿no? En las habilidades sociales, ¿no? Acuérdate, los jóvenes son incapaces de controlar su uso, perjudican, pues, como te decía, el entorno del trabajo, el escolar y Claro, las relaciones interpersonales. Entonces, yo sí creo que sí es importante como familia en casa ir delimitando. Ya sé que es muy difícil, sé que decirlo es fácil de, ay, no, póngales tiempo en el celular, y claro, menos ahora que el tiempo se fue, o sea, se fue en el sentido de que pues todos estábamos así como que, ¿qué hacemos? A lo mejor aburridos o yo tenía que claro, trabajar más y tú también, entonces pues los dejamos muchísimo más tiempo, pero sí irnos teniendo como esta parte de decir, bueno, por lo menos, pues como se venía ya queriendo trabajar en la hora de la comida, ¿no? O sea, sí claro, tener estos horarios familiares de platicarnos, de tener por lo menos media hora de decir, bueno, a ver, vamos a platicar de algo. No que el adolescente se enoja, que el niño se va corriendo, pero vamos a intentarlo, vamos a claro, darnos chance porque la manera en cómo vamos afrontando los problemas en casa es la manera en cómo también los vamos a ir resolviendo en otros entornos, ¿no? claro, Y muchos adolescentes y niños también se quieren comportar así, ¿no? En las escuelas, en los otros entornos, de hago mi drama, mi berrinche, como lo hago con mamá y con papá, y lo obtengo, porque eso también está pasando ahorita en las escuelas, nuestras exposiciones, ya ves también a los profesores, en no saber resolver cosas que antes decías, no, pues tengo que ver la manera en cómo entrego la tarea o cómo resuelvo situaciones. Y te decía, claro, ahorita en el ámbito en el que estoy, ya no son tan adolescentes, estamos hablando de alumnos de pre y posgrado de una carrera que ya estás hablando mínimo de 23 para arriba, ¿no? Entonces, y siguen con estas situaciones de, ¿qué cree, prof? Este, no pude imprimir, la computadora se me apagó, o sea, cosas claro. que, pero a ver, tú tienes una responsabilidad muy grande que son las vidas humanas, que en general no importa en qué trabajemos, casi todas las carreras y trabajos estamos en esta interacción, Claro. pero digo, parte de cómo lo vamos resolviendo en casa que va a impactar en en los otros entornos y que te estoy diciendo que esto ya se está rezagando, ¿no? Que antes a lo mejor decías, bueno, el chavito de 15 me va a salir con que la abuelita falleció 3 veces al Sí, año, pero porque no uno de veintitantos, ¿no? No uno entonces, universitario. y entonces, Claro. ¿cómo va a estar ya en un ámbito laboral, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que creo que ahí tocas un punto muy importante. Digo, a nivel, creo que social, lo hemos comentado muchas personas, que sí se nota esta, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, esto no es solo por pandemia, quizás solo vino a agudizarlo más justo por lo que dices, que estuvimos como en un limbo donde los chavos era su única forma de estar entre ellos, pero tú lo notas, ¿no? No digo que todos, pero es muy frecuente encontrar adolescentes y niños, pero bueno, voy a hablar concretamente de los adolescentes, en donde tienen una completa introspección y en el celular, bueno, tienen un manejo impresionante y unas habilidades de, le hablo aquí, lo sigo acá, le pongo la historia, pero lo quitas de ese lugar y lo notas, ¿no? Esta incapacidad a veces de ni siquiera responder un buenos días, de no mirar, de tener esta especie como hasta de un poco de fobia social, ¿no? En algunos casos, y que al final sí es verdad que nos estamos moviendo cada vez en un mundo más digital, en donde quizá la presencia física parece que cada vez es menos importante porque ya pudimos comprobar que podemos tener, como lo estamos haciendo ahorita, estar a distancia y sin embargo comunicarnos, pero todavía, ¿no? No vamos a hablar todavía de un contexto actual y pienso yo que todavía algunas décadas, no sé después, esta necesidad de conectar con un otro piel a piel, ¿no? Esta aproximación, volviendo al ejemplo del cubrebocas, donde no puedo maquillar, no me puedo poner un filtro, y me presento vulnerable para decirte esto soy yo con todo este cúmulo de cosas buenas e imperfectas, es importante porque justo tiene mucho que ver con esto que mencionas de ir madurando, ¿no? O sea, de ir aceptando
que fuera de nuestra familia y de nuestros grupos de amistad existe un mundo que a veces, desafortunadamente, pero pues es parte de la realidad, puede ser hostil. Y entonces ir apoyando como familia este desarrollo presencial, ¿no? De tolerancia a la frustración, responsabilidad de mis actos, etcétera, etcétera, te permiten justo ir generando nuevas redes sociales y poder afrontar tu vida en la escuela, en el trabajo. Y esto coincido completamente contigo en esta parte de donde de pronto te encuentras universitarios, incluso ya en especialidades, donde de pronto ponen eh, justificaciones que ya no las esperas de un adulto joven, ¿no? Porque asumes que eso ya justo lo esperabas en la secundaria. Todavía en la prepa dices, bueno, te la paso, pero esa es la parte del trabajo y lo que tú dices, ¿no? Si esto no se empieza a fomentar desde casa y pues sí, se les obliga un poco a pesar de lo incómodo que puede ser tanto para la familia, los padres que están apoyando este proceso, como para las emociones alteradas del adolescente, pero realmente les estás allanando un camino que más tarde o más temprano van a tener que enfrentar, porque a lo mejor todavía en la escuela tienes el chance de, bueno, pues es un maestro, lo cambio, el papá todavía puede defenderlo, pero tú no puedes llegar a un trabajo y decirle al jefe, oiga, no corra a mi hijo porque no entregó el proyecto a tiempo, ¿no? Y eso es justo, creo que la importancia digo, tú lo sabrás, ¿no? Los que todavía fuimos educados con otro tipo de educación más estricta y no se diga generaciones todavía anteriores, pues te lo decían, ¿no? No, en mis tiempos, hasta con la mirada, ¿no? Yo sé que mucho de lo que ha pasado y seguramente los que hoy son papás, lo que les pasa mucho es que tal vez venían de sistemas violentos, exigentes, restrictivos, que procuran que sus hijos no vivan lo mismo, pero nos fuimos al otro extremo. Y entonces, pues nos damos cuenta que las polaridades no ayudan, porque en una quizá tienes a alguien muy vulnerable porque vive con miedo todo el tiempo, dada esa restricción y violencia, y del otro lado tienes a alguien que vive con miedo todo el tiempo porque no les han enseñado a quitar esa capa blanda que necesita ir generando cierto callo social ante los golpes que la vida nos da como parte del proceso de vida. Entonces, sí creo que, y no eres la primera psicoterapeuta, ni maestra, ni persona que trabaja con gente joven que me lo comenta, ¿no? De esta dificultad que se encuentran de ver que los jóvenes está viendo como no, insisto, esto no es una generalidad, pero bueno, estamos hablando de una tendencia que se ve como de esta inmadurez que se sigue como alargando y que de pronto tienes jóvenes de 30 años que en muchos de sus procesos se siguen comportando como chavitos de 15, ¿no? Y que dices, bueno, pues entonces aquí la madurez cuando nos va a llegar, si es que nos llega algún día, ¿no? Porque pues ya estás en una etapa donde normalmente a esa edad ya estás siendo independiente y pues ya te encuentras jóvenes que de pronto todavía siguen viviendo con los papás, que no saben qué quieren, que dejaron la carrera o que ni siquiera siguieron estudiando. Y más allá de eso es como justo volver al punto, ¿no? Creo que esta falta de no maduración, yo me he encontrado muchos jóvenes que de pronto han llegado conmigo por otro tipo de consultas con esta falta como hasta de sentido de vida, ¿no? Donde ya estamos hablando de procesos depresivos, de ansiedad, donde a veces ya incluso requieren medicación psiquiátrica, pero si revisas a veces la historia de estos jóvenes, hay una constante como sobreprotección y justificación desde sus casas, ¿no? Que seguramente parten del amor y que seguramente es desde un lugar bien intencionado donde los papás a lo mejor inconscientemente han solapado esta actitud, pero te encuentras con jóvenes, insisto, de 30 y tantos años, con un proceso de maduración interna emocional
de un jovencito de 15, ¿no? Entonces, sí, creo que es un problema que empieza a ser importante porque, como bien lo dices tú, pues son personas que ya no en un futuro tan lejano serán los adultos responsables de cómo se mueva esta sociedad, pero si no les estamos apoyando a que generen estas herramientas de socialización real, ¿no? Pues es muy complicado. Ahora, esto también funciona en las redes, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Justo estaba viendo una encuesta que hizo una universidad en el 2021 sobre qué pasaba con los egresados universitarios, ¿no? Hicieron una encuesta y muchas de las herramientas laborales que les estaban pidiendo tienen que ver con herramientas sociales y tenían que potenciarlas, porque aún en estas herramientas las necesitas. Liderazgo, comunicación, capacidad de redacción, ¿no? O sea, porque al final con un correo también te comunicas y dice mucho de ti. Y al final volvemos a habilidades sociales. Entonces, aún suponiendo que siguiéramos viviendo en una virtualidad, todavía requerimos que esas herramientas se fortalezcan, porque si no, hasta en los cuadritos, aunque solo nos veamos en un cuadrito, en una clase, en un trabajo, se nota quién no tiene esas herramientas, ¿no? Y cómo le puede afectar, porque al final el más dañado en ese sentido es el propio adolescente, ¿no? Por exclusión, porque es señalado, porque se atrasa en su trabajo académico, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo, y a lo mejor este mensaje va mucho más, y ahí me gustaría un poquito reforzarlo contigo, porque creo que lo dices muy bien, parece muy sencillo decirle, ay papá, quítale el celular, ¿no? Pero ese papá te va a decir, pues sí, pero es que tú no sabes cómo se pone, ¿no? O todos los días es pelearnos en la comida y ya ni se disfruta. O sea, yo entiendo que como bien dices, no es nada fácil, pero aquí tú como alguien que acompaña a muchos padres también en este proceso de ir trabajando con niños y adolescentes, ¿cómo, ¿cómo los papás pueden empezar a trabajar más con sus habilidades de poner límites y al mismo tiempo, que eso me parece muy complicado, no golpearlos, no hacer castigos demasiado punitivos? O sea, ¿cómo malabareas con esto del concepto de ser un buen padre y no terminar o convirtiéndote una persona violenta o una persona que tu hijo te domina y pues ya tiene el control de la relación, ¿no? Y por supuesto ahí también te diría, y con los maestros, porque los maestros están mucho más limitados por todo el contexto educativo, etcétera, que ahora ya hay muchas cosas que no son permisivas para un maestro, ¿no? O sea, me parecen dos posiciones fundamentales en el desarrollo de estas herramientas, pero que a la vez el mismo entorno los limita. Entonces ahí, ¿cómo podríamos, pues insisto, sí, yo sé que no es una fórmula, pero algunas como consejos, cosillas por ahí que ellos pudieran por lo menos revisar o que pudieran ayudarles a ir como trabajando y ensayando esto que parece tan sencillo y complejo a la vez, Jocelyn? Pues es difícil, como te decía, no es fácil porque también nosotros traemos nuestras propias, como bien dices, ya maneras, ¿no? De educativas, de crianza. Pero yo creo que algo importante es ser empáticos también con los hijos y con y con los adolescentes en general, porque siempre se nos olvida que fuimos nosotros adolescentes o niños Claro, y nos asusta de verdad las cosas que pasan ahora, que son las mismas que pasaron antes, nada más que ahora tenemos como más versiones porque hasta nosotros podemos verlo en redes exacto, sociales, en cierto. televisión. Pues Ajá, creo que la empatía es bien importante porque si tú eres empático con él va a aprender eso, a ser empático con el otro. Y la empatía no nada más es ponte en el lugar del otro, ponte en los zapatos del otro. No, es simplemente entender cómo se siente la otra persona. A ver, oye, si yo estuviera ahí, pues claro. obvio estaría enojado, le voy a dar chance. Me retiro un poquito, eso no quiere decir que ya no lo quiera o que no, pero eh, eso de la empatía es bien importante y la asertividad, ¿no? Que ellos aprendan, o sea, tú enseñarles a
aprender a defender sus propios derechos sin dañar la opinión de los demás, que eso también es bien importante, ¿no? Porque es lo que hemos visto, lo que vivimos muchos durante este tiempo que se ha exacerbado mucho esta parte de esas maneras empleado y yo soy la que viene a comprar y por mí comes y cosas que les vas enseñando al adolescente a resolver, de esa manera a resolver, pues ellos lo van a replicar con el maestro y que lo estamos viendo, ¿no? Que los ya jóvenes quieren sobrepasar esa autoridad. Yo estoy muy de acuerdo en la no violencia y que sí es cierto que hace muchos años que a nosotros nos tocó, a mí me tocó, como dices, de que te aventaban el borrador, te golpeaban, eso estoy de acuerdo en que se erradique. Sin embargo, el profe tiene que seguir siendo una autoridad. Claro, No podemos también sobrepasar lo que si no, pues yo estoy a tu nivel porque no lo estás. El protocolo de la secundaria es, ven, son secundarias distintas, chicos distintos, pero decían, eso no es cierto, no existe el que tú vayas y así, o sea, no resuelven. El ok, protocolo es este y no resuelve. Entonces ahí no hay asertividad. ¿Qué le estás dando al adolescente? Pues que el otro golpee su autoestima, ¿no? Que el otro lo mantenga asustado y que el otro pues siga siendo violento y ahí no va a terminar esto, por eso esto del bullying tan exacerbado que estamos viviendo, pues no termina, ¿no? Porque también los papás pues estamos ya en esta condición de pues si te pega, pegas, no te claro. dejes, pues de violencia también, y en algunos casos dices, pues es que ya no hayan también cómo resolver porque no hay un consenso entre escuela y familia. Uh-huh. eh, Enseñarles desde muy pequeños, sé que el tema es así como con adolescentes, pero esta parte de empatía, asertividad, todo tiene que ver desde niños, porque esta personalidad que se gesta desde niños, pues va a impactar hasta nuestra vida adulta, Claro, ¿no? Y enseñarles a comunicarse, a expresar y a escucharlos. Y con los adolescentes también es así, porque muchas veces pasa eh, que, sobre todo con los adolescentes, que te están explicando y tú, no, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, interrumpes, juzgas, reprochas, y entonces, ¿qué hacen? Automáticamente se cierran y ya claro. no van a hablar. ¿Y qué aprendes? Pues mejor me callo. O sea, porque a mí me lo han dicho aquí, ¿no? En la consulta, pues como para qué lo digo si tú no me hacen caso. O sea, yo Claro, levanto la mano, digo, grito, nada más regresen un poquito, pero eh, ¿cómo resolviste tú? Para que entonces le ayudes, porque te digo, nos claro, espantamos ahora de todo, ¿no? De que, y yo digo, híjole, o sea, tú también lo hiciste, te fuiste de fiesta, por también supuesto. no entregaste algo, también le parrandeaste, también noviaste, o sea, mejor en lugar de juzgar, bueno, a ver, me pasó a mí una situación similar, lo resolví así, me fui bien, o sabes que puedo entrometerme hasta donde tú me dejas también, a ver, trata de resolverlo, si no, ahí voy a estar yo atrás, porque como Claro. dices, tampoco, ay, maestro, pues no, aquí le traigo la tarea, ay, maestro, ¿qué cree que sí pasó esto? Pues no pudo hacerlo, o ¿qué cree que es agresivo? Porque pues también lo te dicen eso, los papás, es que el abuelo era así, Sí, pues claro. sí, pero nosotros tenemos que enseñar Sí, porque al a final es que ya decir, nos, o sea, nos, pues así es y pues ya, ¿no? Así tocó cuando dices, ok, supongamos que hay ahí un gen, ¿no? De violencia, un aprendizaje, pero ¿cómo le ayudas para que no le afecte de la misma manera, ¿no? O sea, y justo, yo te, en la resolución, exacto, exacto, exacto. Y yo te digo, a mí, digo, en mi caso yo no tengo hijos también, y por eso pongo mucho este punto con delicadeza, porque alguien podría decir, ay, pues tendrías que tener un hijo, seguramente. Pero sí me parece que es un trabajo muy complejo, tanto para profesores como papás, porque justo está en esta línea donde paso de un lado y donde caigo en el otro, ¿no? Y creo que eso justamente está, tú hablabas ahorita de la falta como de mirada de autoridad que hay de los jóvenes hacia los adultos, pero nosotros también o sea, finalmente ellos nos ven así porque nosotros hemos generado entornos así, ¿no? Donde el adulto pues ya es como pusilánime, ¿no? Sin entender que más allá del cargo, ¿no? Que en la vida siempre nos estamos moviendo como en roles, porque siempre tendrás un jefe, es decir, en la vida hay límites, ¿no? Y de alguna forma a veces los adultos empezamos a jugar esos roles en la vida de un adolescente o de un niño. Eh,
y pareciera que un poco el mensaje que les está quedando a los jóvenes y niños es, pues es la ley del más fuerte, ¿no? Y no importa que sea un anciano, no importa que sea una persona más grande que tú, sin entender que a veces simplemente merece, pues cuando digo respeto no es hacer todo lo que esa persona te diga, ni permitir todo lo que esa persona te diga, pero sí entender que simplemente a lo mejor por ser una persona que ha estado más en este mundo que tú, hay un respeto, digamos, por la madurez de la otra persona, ¿no? Con los límites que eso conlleva. Y más si aún esa persona es tu papá, es tu maestro, o en un futuro podrá ser un jefe y tal, porque si no volvemos a caer justo en lo que dices, ¿no? Que creo que se relaciona mucho con lo que te comentaba hace un momento. Entonces tienes jóvenes de 30 años que, que no se adaptan a un mundo social, que todos los trabajos en los que están terminan teniendo alguna problemática y llegan a espacios terapéuticos, que es ahí donde yo de pronto me los topo en esta edad, en donde te dicen, estoy súper deprimido, ¿no? No duro en los trabajos, todo lo que intento no sale, pero justo mucho de esto tiene que ver como, como si quisiéramos que, lo que muchas veces escucho es, quiero que el mundo se adapte a las formas que yo tengo, ¿no? Y si el mundo no es así, entonces mi frustración es enorme y lo que hago es huir de la situación, ¿no? Y entonces se van generando círculos viciosos donde de alguna forma yo lo que noto es que ya estamos teniendo, insisto, esto es no es una generalidad ni estoy diciendo que todos, pero sí te encuentras a varios jóvenes que a sus 30 años, en esta crisis que además ya te está exigiendo una mayor responsabilidad todavía, están en una depresión impresionante y se sienten excluidos del mundo, no pertenecientes, ¿no? Pero cuando empiezas a revisar un poco de qué historias vienen, ¿no? Te das cuenta pues que ya hay como una especie como de círculo vicioso donde el joven grita, se enoja, no trabaja con sus herramientas sociales y de alguna forma es consecuentado por su entorno, ¿no? Y no sale de ahí. Entonces, al final el más perjudicado pues termina siendo la misma persona porque el papá más tarde o más temprano se irá de este mundo, al menos en un proceso biológico, ¿no? El maestro dejará de tener ese alumno, pero quien va a vivir este, este baño de realidad muy fuerte va a ser la misma persona, ¿no? Y entonces tienes personas en procesos terapéuticos con grandes talentos, porque de verdad yo me he encontrado jóvenes con grandes talentos, pero con un gran temor y inseguridad de salir al mundo porque no tienen estas herramientas que son tan esenciales. O sea, pueden tener un súper nivel de inglés, tener hasta maestrías, tal, pero esto que es tan básico y fundamental está muy empobrecido, ¿no? Entonces, sí parece algo ay, eso ya lo sabemos, ¿no? O los papás como obviarlo, y a lo mejor a veces hasta un poco repetitivo, pero sí creo que lo que tú, y coincido contigo, nos ha faltado, de nada nos sirve que haya protocolos, que haya instructivos, si no tratamos de llevarlos a la realidad, ¿no? Y la única manera de hacer eso, pues es como el ejercicio, ¿no? O sea, es intentándolo, obviamente equivocándote, ¿no? Porque pues tienes toda la razón, o sea, seguramente nos falta esta falta de conexión con lo que nosotros fuimos en algún momento, que creo que es ahí donde justo surge esta empatía, pero también entender que no siempre, o sea, no siempre va a funcionar la forma en que lo hagamos, pero es estar como buscando la manera creativa de decir, bueno, a ver ahora, ¿no? ¿Cómo lo ayudo para que esto funcione? Y en algún momento poder lograr esa asertividad, ¿no? Pues creo que también a veces como adultos nos falta esta tolerancia a la frustración con los adolescentes, ¿no? Que justo caen en esto que tú dices, ay, pues ya defiéndete, ¿no? O pues ya lo dejo ser, y pues eso, estamos teniendo, que a mí es lo que me parece realmente preocupante, generaciones de adultos, niños, ¿no? Emocionalmente niños,
Y pues de ahí ya tienes temas mucho más fuertes, ¿no? Adicciones, suicidios, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya acercándonos al cierre del programa, Jocelyn, me gustaría nada más que añadieras en el caso de los maestros, que insisto, tienen muchas más limitaciones, un poco ya por la estructura incluso social y de reglas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a los jóvenes sin que termines demandado? Eh, Me parece que todavía el maestro la tiene más complicada, ¿no? Que seguramente muchos maestros pueden decir, cómo los ayudo a crecer sin, ya no tengo muchas herramientas, ¿no? Pues mira, la tienen y no, porque al final también son personas importantes en la vida de alguien más, ¿no? O sea, los chicos pasan mucho tiempo pues en las escuelas y es buscar como lo mismo, ¿no? Como adultos creo que si no tenemos nosotros estas mismas habilidades sociales, hay que trabajar en ellas también, ¿no? El mostrarnos empáticos, el mostrarnos asertivos, la resolución de conflictos, que es de lo más importante, ir conjuntando todas estas herramientas, ¿no? Para permitirnos entender y regular las propias emociones. Es decir, es como te decía, pues sí, yo tengo que recordar cuando era adolescente, tengo que saber que pues el adolescente está pasando por una etapa también difícil, ¿no? Y que también nosotros nos sentimos asustados o enojados o yo no pedí esto o no sabes ni por qué estás enojado, ¿no? Como docente, creo que se pueden ir estableciendo, si nosotros mostramos y sentimos más empatía por nuestros mismos alumnos, ir desarrollando relaciones positivas, tomar decisiones asertivas, hacernos como responsables un poco de esta parte, porque ahorita retomando el tema de la pandemia, eh, muchos chicos vienen con muchas situaciones importantes, ¿no? El, el, el abuso y el maltrato infantil y adolescente también se exacerbó, el alcoholismo, estas dinámicas familiares, las rupturas, a lo mejor tú dices, bueno, pues yo estaba con mi familia porque teníamos ya esta dinámica de que el papá trabajaba y se iba tantas horas, yo también hacía mis cosas y a lo mejor los fines de semana, pues, y había una convivencia a lo mejor más estable emocionalmente, pero ¿qué pasó? Ya donde te veías 24/7, donde se agarraron casi con los cacerolazos y todo, hay familias pues totalmente desvinculadas, familias donde los papás no conocían a los hijos, ¿por qué? Pues porque trabajaban de 9 a 9, ajá, y que entonces empiezan a irrumpir en estos espacios. Hay que ver que también vienen jóvenes con pérdidas importantes, ¿no? Murió pues la mamá o el papá, la abuela en esta situación de COVID y que son duelos que también, ¿no? Ya hablando en otro tema, después podemos hacerlo, cómo se han complicado estos rituales y cómo han impactado en la elaboración de un duelo y que bueno, pueden venir más enojados, más rebasados en estas situaciones. Entonces nosotros creo que tenemos que, como docentes, también irles dando apertura. Si yo logro identificar a un niño o un adolescente tan enojado, tan rebasado, tan agresivo, pues creo que 5 minutos de nuestro tiempo para llamarlo y decirle, a ver, noto esto en ti, ¿qué está pasando? ¿Quieres hablar conmigo o podemos buscar ayuda? Porque en casos de suicidio, en un programa que hemos estado trabajando, atención primaria en entornos escolares, es esto, es buscar precisamente dentro del entorno escolar un profe, siempre hay como el profe que le cae bien a la mayoría, el profe bonachón, él puede ser nuestro comisionado para decir, bueno, a ver, yo te identifiqué, ¿no? Yo como docente, pero a lo mejor no tengo esas habilidades, pero el profe de educación física o el profe de biología sí. Pues oye, échanos la mano con este chico, necesita hablar, necesita expresar, ¿no? Porque muchas veces vienen de casa también maltratados, golpeados, abusados, los papás alcohólicos, o sea, muchas situaciones, ¿no? Entonces, pues acuérdate que siempre en niños y adolescentes todas las situaciones emocionales van a repercutir en la escuela, ¿no? Entonces ellos en esta coraza pues puede que se hagan o retraídos, no pasa nada, pues tú has retraído todo el tiempo,
o agresivos, ¿no? Que es también parte de lo que está pasando. Más que, que una, o sea, como te diré, una herramienta, una actividad que yo te diga, a ver, sí, es darnos ese chance también como docentes de darle un espacio a quien identificamos. Importantísimo buscarles redes de apoyo, porque igual digo, puede ser que yo diga, bueno, a lo mejor yo soy muy brusca o no tengo las palabras adecuadas, pero a lo mejor el compañero, digo, del mismo grupo de iguales puede apoyarse, hay que capacitarnos, hay que tomar talleres, hay que trabajar en estas habilidades porque pues son lo que nos va a permitir fluir como personas, ¿no? Te digo, la resolución de conflictos no nada más es no pelearme con el otro, no, son esos Claro, conflictos internos. ¿Cómo esto? O sea, si yo estoy enojada, pero estoy enojada yo porque no dormí. Pero eso no quiere decir que vaya y me golpee al otro o le conteste de mala. O sea, bueno, que pues estoy cansada, ¿sabes qué? A lo mejor hoy te explico y te digo, ¿sabes qué, Mía? Hoy no me siento bien. Al ratito hablamos, deja que desayune, tome agua y ya al ratito hablamos y nos ponemos a trabajar o a hacer la tarea, ¿no? exacto. Pero no, sí estoy enojada, ¿qué me ves? Y empiezan a decir groserías, a hablar, porque es la manera en cómo están resolviendo. ¿Y qué pasa? Pues que el otro también lo va a insultar o la otra, ¿no? Entonces ya se hizo algo más grande, y no nada más es ir resolviendo la manera en cómo resolvemos nuestros propios conflictos, al igual en cómo resolvemos estas situaciones. Igual está enojada, pero no va a impactar en mí, en mi día, yo no me voy a poner triste, ¿no? La dejo o lo Claro, dejo un ratito. A lo mejor mañana le intento volver a hablar porque yo la aprecio, es mi amiga, es mi amigo, es mi claro. compañero, pero pues le doy tantito su espacio, es mi manera de resolver, oye, o decirle, ¿quieres hablar de algo? Te escucho, si no, si te dicen que no, ok, entonces sabes que regreso después, ¿no? Pero eso no tiene que impactar en mí, en mi autoestima, en que pues a lo mejor ya no me quieren, porque la percepción que nosotros tenemos o que creemos que el otro tiene de nosotros impacta mucho en nuestra autoestima, ¿no? Decir, pues es que Claro. tú llegas enojada o a lo mejor me volteaste a ver mal porque te peleaste con el marido y yo digo, no, pues ya no le caigo bien a Miriam. Claro, Ah, claro. es eso, cómo van ellos reestructurando y digo, es parte de ir resolviendo, de enseñarles, pero no de esta manera de agresión o de, ay, no pasa nada y déjalo, está loco. Sí, No, o o sea, sea, no es ni súper restrictivo ni vale gorro, ¿no? O sea, exacto, exacto. Y los docentes pueden identificar eso, te digo, es decir, pues son 5 minutos que le voy a dar al chico, a la claro, chica, y hacer estos comités, de decir, bueno, a ver, está el maestro bonachón, te digo, o la ujú, maestra con los que podemos, no se trata de que lo conviertas en psicoterapeuta y mandarle a todos, claro, ¿no? Pero nosotros con el tiempo vamos a ir aprendiendo simplemente a escuchar, claro. simplemente a canalizar, ¿no? Y trabajarlo, porque es desde ahí bien importante que ellos tengan esa persona, ese referente, que luego pues no lo tienen en casa. Fíjate que, y con esto me gustaría como solamente reforzar un poquito lo que dices porque me hace todo el sentido y con esto cerrar. Yo creo que es llegar, ir más allá de tu rol meramente eh, limitado por tú vienes a enseñarle español o tú vienes a enseñarle educación física, sino justo como ser humano, ¿no? Y decir, ok, aquí hay otro ser humano que estoy notando que tiene una problemática, voy a aportarle algo, ¿no? Que creo que también ahí reside mucho de este respeto que paradójicamente puedes tener ante tus alumnos, porque en el momento en el que un adolescente, cualquier ser humano, pero voy a hablar concretamente de adolescentes, se siente mirado y escuchado, es más fácil que pueda hacer una conexión e incluso te pueda ver como una figura de respeto, ¿no? No nada más porque te paras enfrente y te dicen, este es tu profesor, lo tienes que respetar, porque obviamente pensando nuevamente desde adolescente dices, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cómo se ha ganado ese lugar? Bueno, pues justo, ¿no? Creo que parte de ganarte ese lugar también es qué tanto me convierto en ese adulto guía, ¿no? Porque creo que también eso se ha perdido mucho, Jos.
esta labor del maestro como maestro más allá de lo que enseña, sino maestro de vida, ¿no? Mis habilidades como ser humano las pongo a favor de orientarte. Yo me acuerdo que en los pueblitos, ¿no? Y en las películas antiguas, el profesor era como, él era una figura de respeto porque no era solo el que te enseñaba literatura, gramática, números, sino era quien te daba a poder hacer justo estas herramientas para la vida, ¿no? Y eso, Jocelyn, si lo llevas a la vida práctica, no es otra cosa más que darte la posibilidad de sentir esa empatía e involucrarte más en el proceso de crecimiento de tus alumnos, ¿no? Que aunque Claro. sea un año, puede impactar muchísimo en la vida de una persona. Yo creo que todos que pasamos por la escuela sabemos que hubo algún maestro que siempre vamos a recordar porque justo quizá nos miró y nos escuchó y nos dio algo que pudo ser y ha sido fundamental para lo que a lo mejor decidimos después, ¿no? Entonces, creo que ahí la invitación un poco es que como profesores, pues se den cuenta de esta parte y este rol tan importante que tienen de impacto en la vida de un joven, ¿no? Porque bien lo dices tú, pasan la mayor parte del tiempo con sus compañeros y en las aulas, ¿no? Entonces, sí creo que esta parte más del profesor como humano y profesor de vida que como maestro de una simple materia, y aquí se acabó mi labor, sería importante, y ver qué tanto se están como arriesgando, porque por supuesto que es arriesgado, pero pues insisto, la vida es parte de ser un profesor más allá de las aulas, ¿no? Ser un maestro, un guía, un orientador, ¿no? Jocelyn, te agradezco muchísimo la participación que tuviste hoy, me parece que es muy enriquecedora con este tema y pues bueno, ya nos estaremos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, bye. Hasta luego, mis no pertenecientes.